¿Nos protegen las mascarillas del coronavirus? Todos nosotros nos habremos preguntado, ¿las mascarillas son útiles frente al coronavirus? Para entendernos, el tamaño de una persona lo medimos en metros. Decimos que tiene 1,5 metros de altura o 1,80 m. 1000 veces más pequeños son los milímetros. Medimos en milímetros el tamaño de una letra de escritura, el diámetro de un círculo que dibujamos, pero todavía lo vemos muy bien a simple vista. 1000 veces más pequeñas que los milímetros son las micras. El tamaño mínimo capaz de verse a simple vista son unas 20 micras. Por eso podemos ver, por ejemplo, las partículas de polen que tienen de 20 a 100 micras. Y mejor si las fotografiamos con una buena cámara, como vemos aquí. Pero las vemos mejor y con mayor detalle con un microscopio óptico, que puede aumentar los tamaños de las cosas de unas 25 veces hasta 1000 o más veces. Así podemos ver una célula de la sangre, que tiene unas 7 micras, las células del cuerpo, que pueden tener de 5 a 15 micras, e incluso las bacterias. Aquí vemos un preparado de bacterias y diferentes muestras bacterianas vistas con el microscopio óptico. Evidentemente, si estos mismos elementos los vemos con microscopio electrónico, las imágenes son muchísimo más perfectas y más bonitas. Aquí vemos unas partículas de polen fotografiadas con microscopio electrónico de barrido y nos muestran que las partículas de polen tienen entre 30 y 100 micras. Estas imágenes son de bacterias aumentadas unas 15.000 veces, que tienen entre 0,5 y 5 micras. Algunos se preguntarán, esto es muy bonito, pero ¿a qué viene todo esto con el coronavirus? Ahora lo vamos a ver. Las imágenes anteriores eran de polen o bacterias que tienen un tamaño que podemos medir en micras, pero los virus son mucho más pequeños, por lo que se miden en nanómetros o milésimas de micra. Los coronavirus son esféricos y varían ampliamente de forma desde unos 60 a 220 nanómetros de diámetro y tienen una corona de espinas rugosas alrededor de unos 20 nanómetros de longitud. Por tanto, la suma total del virus, 60 nanómetros de diámetro, más su corona, 20 nanómetros alrededor, hacen un total de 100 nanómetros de diámetro los más pequeños y de 280 nanómetros los más grandes. Es decir, oscilan entre 0,1 y 0,28 micras. No podemos verlos con microscopio óptico y mucho menos a simple vista. La única forma de visualizarlos es con el microscopio electrónico, que los aumenta 100.000 a 200.000 veces. ¿Y cómo encajamos estas cifras con las mascarillas? La calidad de las mascarillas se relaciona con la eficacia al filtrar partículas muy pequeñas de 0,3 a 0,6 micras, aproximadamente de media micra. Las mejores de todas, las FFP3, dejan filtrar solo un 2% de dichas partículas y nos protegen frente a las bacterias cuyo tamaño es mayor de 0,3 micras. Pero los coronavirus, incluso los de mayor tamaño, son menores, más pequeñitos, de 0,3 micras. Por tanto, podrían atravesar dichos filtros de las mascarillas. Cabría preguntarse, ¿nos protegen las mascarillas de los coronavirus? Si la red del filtro es mayor que el tamaño del virus, es muy probable que el virus la atraviese. Los pescadores lo saben muy bien.
es muy difícil pescar peces muy pequeños con una red empleada para pescar peces grandes, porque los pequeñitos se escapan. Por otra parte, al hablar, las partículas pueden llegar hasta 2 metros de distancia, pero van mucho más lejos, hasta 8 metros de distancia, al toser o estornudar. La cosa no acaba aquí. Las gotitas del suelo se evaporan y cuando son pequeñas pueden volver al aire, favorecidas por pequeñas corrientes que a veces hacen incluso al caminar la propia persona. Voy a mostrar unas imágenes que tomé en mi consulta. Enfoco con la cámara la luz de la hendidura del microscopio. Vemos una gran cantidad de partículas flotando alrededor de la luz que aumentan mucho si me acerco y hablo. Dichas partículas siguen flotando en el aire incluso después de dejar de hablar. Las partículas se ven más si soplo. Miren qué bien se ven las partículas de aerosol delante de este foco de luz. Para eliminar estas partículas flotantes me parece muy buena idea airear bien las habitaciones. Las mascarillas pueden ser muy eficaces para protegernos de los contaminantes ambientales y de las bacterias cuyo tamaño es algo mayor que el tamaño de los filtros y por eso las atrapan. Por el contrario, el tamaño del coronavirus es muy pequeño, menor que el de los filtros de las mascarillas, y es posible que los puedan atravesar. Entonces, me dirán, ¿las mascarillas son efectivas contra el coronavirus? El coronavirus que sale de las vías respiratorias del paciente contaminado está suspendido en gotitas de agua o fluido que sí se pueden quedar atrapados en los filtros de las mascarillas. El uso de mascarillas disminuye el paso de partículas Fluge y Wells al ambiente, lo que sin duda disminuye las posibilidades de contagio.